la transversalidad e interseccionalidad de los derechos indígenas, que estará integrada por la maestra Silvana Torres Campoy, por la doctora María Guadalupe Benteño Jaramillo y por la doctora Claudia Araceli Mendoza Antúnez, de quienes se leerá su síntesis curricular. La maestra Silvana Torres Campoy es doctoranda y maestra en Filosofía de la Ciencia con especialidad en Estudios Filosóficos y Sociales en Ciencia y Tecnología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta también con un diplomado en Derechos Culturales y Agenciamiento por la Secretaría de Cultura, así como en Argumentación Jurídica por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México y otro en la Suprema Corte y los Derechos Humanos expedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se desempeña como consultora independiente en semiótica, comunicación, análisis cultural y género, y se especializa en semiótica, diversidad cultural, perspectiva de género y de interculturalidad, derechos humanos, salud y violencia. Doctora María Guadalupe Benteño Jaramillo. Es doctora en Economía con especialidad en Ciencia, Innovación y Tecnología, egresada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Gestión de la Información por la Universidad de La Habana, Cuba, y maestra en Gestión por la Universidad de Murcia, España. Asimismo, es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Integrante de la Red Iberoamericana de Estudios Interculturales e Interdisciplinarios. Integrante del Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora Claudia Araceli Mendoza Antúnez. Es licenciada en Derecho, especialista en Derecho Internacional, ambas por la Facultad de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Derecho Internacional y Organizaciones Internacionales por la Universidad de París. Doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, CONACYT. Ha sido directora de la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es cofundadora del Seminario Permanente de Interculturalidad, Pluralismo Jurídico, Derechos Humanos y Crítica del Derecho y coordinadora general del Congreso Diálogos. Recibimos con un fuerte aplauso a las integrantes de esta mesa. Modera esta mesa la consejera de la Judicatura del Estado de México, maestra Edna Edith Escalante Ramírez, a quien recibimos con un fuerte aplauso y cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos ustedes. Bienvenidos sean a este foro o esta mesa, la transversalidad e interseccionalidad de los derechos indígenas. También saludo con afecto a aquellas personas que nos visualizan a través de las redes sociales y desde luego de manera presencial. Es un honor y un privilegio para mí, como integrante del Consejo de la Judicatura, moderar esta mesa llena de mujeres exitosas y con gran experiencia y conocimiento sobre la transversalidad e interseccionalidad de los derechos indígenas. Considero que aun y cuando las ponentes abordarán cada una sus temas, no podemos perder de vista que el tema central de esta mesa es la transversalidad e interseccionalidad de los derechos indígenas y necesariamente enfocarnos a los derechos de las mujeres indígenas. Desde el enfoque de interseccionalidad, visibilizar la violación a los derechos reproductivos que se ha llevado a cabo en comunidades indígenas mediante la colocación de diversos métodos anticonceptivos que en su momento se disfrazan de una política pública. Pues ello da lugar a que se comente sobre la experiencia o vivencia de
las situaciones que se han vivido en los lugares de adscripción de cada uno de nosotros. Eliminar, en su caso, la discriminación de que son objeto estas mujeres, quienes podemos advertir que efectivamente cualquier persona puede ser sujeta u objeto de discriminación por el hecho de ser indígena, por el hecho de ser adulto mayor, por el hecho de ser mujer, provenir de alguna etnia indígena, tener alguna discapacidad o vivir inclusive en una situación de pobreza. Todas estas desigualdades pueden coexistir en una sola persona y entonces estamos viendo que no hay violación a un derecho, sino múltiples violaciones. A esta situación se le conoce hoy en día como discriminación múltiple, según lo ha establecido la Conferencia de Naciones Unidas contra el Racismo y la Discriminación Racial, la Xenofobia y la Intolerancia, celebrada en Sudáfrica. En ese sentido, lo que hay que tener muy claro es la delgada línea que divide la interseccionalidad, la transversalidad, la interculturalidad e intersectorialidad y la discriminación interseccional. Y es justamente de los temas que nos van a platicar las ponentes el día de hoy. Empezaremos con la maestra Silvana Torres Campoy, quien nos dará un mensaje respecto del análisis semiótico e interseccional de las discriminaciones y violencias de los profesionales de la salud hacia la partera tradicional mexicana. Por favor, un fuerte aplauso para nuestra ponente. Muchas gracias por tan amable presentación, consejera. Y pues antes de comenzar, también agradecer a la invitación pues al Poder Judicial del Estado de México, quien nos ha recibido y nos va a seguir recibiendo durante estos 3 días de congreso, en donde es necesario dialogar estos temas, no solo desde como ya trabajaron en la mesa anterior o en las mesas anteriores a un nivel vertical, ¿no?, sino horizontalmente. Entonces, agradezco mucho el espacio y también la invitación al doctor Juan Carlos Abreu y al maestro Rafael, quien nos ha apoyado también muchísimo con la gestión y el movimiento para llegar aquí. Y bueno, sin más, ¿me podrían apoyar con la presentación de este lado? Muchas gracias. Pues bueno, voy a ir un poquito rápido, voy a intentar ir un poco rápido porque tenemos un poco tiempo, pero bueno, si hay alguna duda me voy a regresar. Bueno, antes que nada me gustaría comentarles que este trabajo que presento hoy no está acabado, es justo un trabajo que estoy haciendo en el doctorado y bueno, parte de, digamos, es una continuación del trabajo que hice en maestría en torno a un análisis de la legislación en torno a la partería desde la OMS hasta la parte de legislación interna, que es incluso con la Secretaría de Salud Pública. Entonces, a partir de hacer también trabajo de campo, hacer un diálogo con algunas parteras en Cuetzalan, ahorita en la agenda que hay, que es un movimiento de parteras tradicionales, en donde ellas le llamaron Agenda de Promoción y Preservación para la Defensa de la Partería Tradicional. También en diálogo con algunas de las integrantes, pues pude reconfigurar en algún sentido la propuesta que les voy a presentar hoy, porque en algún punto esta propuesta es algo nueva en torno a algunos hallazgos, ¿no?, que tiene que ver justo con un diálogo horizontal con las parteras, en donde en algún sentido también se cuestionan por qué nosotros tenemos que normarlas, regularlas, ¿no? Entonces, un poco en torno, después de en el doctorado haber planteado la necesidad de regularlas para poder permitir su ejercicio de la práctica de la partería,
dado que en algunos espacios, como lo es Cuetzalan, por ejemplo, algunos espacios también de Oaxaca, si bien no a nivel normativo, pero sí a nivel pragmático se ha prohibido mediante diferentes mecanismos la partería, ¿no? El ejercicio de la partería tradicional, aunque estén formadas, en este caso con certificación de la Secretaría de Salud. Entonces, derivado de toda esa discusión y ese preámbulo, aquí les presento un planteamiento, ¿no? Que es también derivado de trabajo de campo que actualmente me encuentro haciendo en algunos hospitales del IMSS, en donde he estado trabajando cursos, algunas sesiones de sensibilización en torno a la violencia en salud y la violencia de género y discriminaciones en el sector a nivel interno. También he podido recabar algunos datos sobre las diferentes violencias que se viven a nivel interno, ¿no? en el sector salud. Entonces, derivado de todo ese trabajo y toda esa contextualización de hoy, les presento aquí un avance del trabajo que me encuentro elaborando, que tiene que ver con, en el sistema de salud mexicano, de salud pública principalmente, que sé que trabajo, hay violencia obstétrica, pero esta violencia obstétrica deriva, por un lado, por violencias y conductas violentas y discriminaciones que hay desde la formación hasta la práctica de la medicina, ¿no? Y pues de manera particular de la obstetricia. Y por otro lado, cuando nos cuestionamos o cuando me cuestiono por qué las parteras tradicionales, si bien no las profesionales o no todas las profesionales, ahorita voy a hacer una distinción de ello, están siendo también desplazadas y discriminadas, es decir, no pueden ingresar a los hospitales, no pueden atender partos como también lo haría un obstetra, porque no tienen el mismo estatus epistémico. Entonces, han sido discriminadas históricamente e incluso por la propia regulación de la OMS, y por ende yo lo planteo como también una consecuencia no solo de la estigmatización de la partería tradicional, y en este caso de la partera tradicional, sino también como consecuencia de las violencias que se viven internamente en el sector salud. Entonces, podemos hablar o podemos plantear el caso en términos de salud pública de violencia institucional, tanto en formación como en la atención médica, y que esta tiene consecuencias directas, por un lado, en la atención a mujeres en términos de violencia de género, violencias por discriminación de etnia, etc., cuando las médicos y los médicos atienden, hay un tipo de violencia, hay diferentes tipos de violencias y discriminaciones, y en este caso una particular es la violencia obstétrica, y por otro lado hay también violencias hacia la partería y hacia la partera tradicional, en tanto que no puede ejercer en muchos lugares, y aunque hay normas y tal, a nivel pragmático, es decir, cuando intentan llevarlo a un nivel de contexto de interpretación, hay discriminación hacia las parteras y no se les permite ejercer, sino solo como tipo agentes traductoras entre pues una cultura y otra, ¿no? Una comunidad y otra, marcando esta diferencia cultural, en vez de generar un tipo de intercultural en donde puedan acceder como también profesionales de la salud. Entonces, bueno, aquí les traigo algunos datos, es mucha información, no la tienen que leer toda, solo era para poder dar cuenta o sostener un poco el primer planteamiento, ¿no? Que es, hay violencias en el sector salud, hay violencia obstétrica, hay un alto índice de violencias obstétricas, y utilizo la idea de violencias porque no hay solo un tipo de violencia, hay diferentes formas de ejercer violencias y discriminaciones, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de violencias obstétricas, pero se tiene ahorita catalogada solo como violencia obstétrica, que se materializa de diferentes maneras. Pero hay hasta, bueno, gracias a la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones en hogares, tenemos un dato específico
de cuántas mujeres fueron víctimas de violencia obstétrica. En este caso también la CNDH nos permitió, bueno, nos proporcionó datos sobre, a nivel interno en el sector salud, qué tipo de problemáticas hay en torno al acoso y el hostigamiento sexual, ¿no? Y también hay un índice importante de ello. A nivel institucional también se habla de diferentes problemáticas, ¿no? Como el desabasto de recursos, saturación hospitalaria, insuficiencia de personal médico autorizado para poder ejercer en estos lugares. Y por otro lado también hay un tipo de formación en donde desde la facultad en donde se están formando las médicas y los médicos están teniendo diferentes tipos de violencias. Por ejemplo, cuando hacen un internado, hay una mínima cantidad de paga, pero simultáneamente tienen que pasar mucho tiempo en el hospital haciendo guardias, en donde a veces, en su mayoría de casos, rebasan las 24 horas sin dormir, ¿no? Estar ahí. Y son personas que todavía no egresan de la Facultad de Medicina. Entonces hay todo un número, un ciclo de diferentes violencias, en el sector salud. Aquí, por otro lado, esto lo paso muy rápido, es un poco de la teoría que voy a cruzar en un par de diapositivas, que tiene que ver con la semiótica jurídica. Aquí les planteo muy rápido, ¿no? Es al menos aquí como la utilizo, es una metodología que estudia los fenómenos como configuraciones sígnicas, en donde los signos nos representan algo y significan algo para nosotras, nosotros, nosotres, en algún contexto y espacio determinado, es decir, en este caso en una cultura, en un espacio como lo es el espacio médico, en un espacio como lo es el Poder Judicial del Estado de México, etc., ¿no? Los fenómenos se configuran y son interpretables, y en este caso vamos a ver cómo también las violencias y la partería tradicional son interpretables desde diferentes códigos y diferentes contextos, lo cual está generando también algunos problemas de discriminación. También les comparto alguna cita respecto a semiótica jurídica y semiótica del derecho de Anne Wagner, en donde justo nos comenta, ¿no? Cómo el proceso legal, cómo los sistemas jurídicos están generando o están moldeando, están incorporando, están transformando comportamientos y actitudes culturales en tanto que se les está regulando. Y un poco también citando a Butler, voy a regresar a esa cita al final, pero la traigo ahorita de una vez, que tiene que ver con cómo en algún sentido también estos marcos jurídicos, al estar nombrando a determinadas personas, en este caso como personas de derechos, simultáneamente estás produciendo estas entidades, ¿no? Y estás enmarcando a la sociedad en estas entidades y en particular identidades culturales que son interpretables de alguna forma. Y no todas las identidades culturales somos interpretadas de la misma forma, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Cómo, si bien el marco jurídico, tanto interno como externo, está enmarcado en derechos humanos y tal, inevitablemente hay un tipo de categorización en estos marcos que nos permiten representar a las personas, representar a las identidades, y estas identidades, en tanto categorizadas, no funcionan de la misma manera y en determinados contextos no somos interpretables de la misma forma, y por ende el comportamiento hacia nosotras, nosotros, nosotres no es el mismo, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza la desigualdad, ahí es cuando empieza la discriminación y ahí es cuando empieza la violencia o las violencias. Bueno, el contexto actual de la partería, en particular de la partería tradicional. Bueno, de manera muy general, la partería fue regulada desde 1955 por la OMS, por un comité que se encargó de formar a las parteras, en tanto parteras profesionales, en donde se les emite un tipo de capacitación que tiene que ser regulada por los estados firmantes, y en este caso para poder disminuir los riesgos de la partería, ¿no? Cabe resaltar que, derivado de mi trabajo de maestría, perdón por hacer la promoción, pero hay algo que pude hallar a partir del análisis de estas legislaciones,
y de estos instrumentos es que no es claro a partir de qué se está determinando que la partería es un riesgo. La OMS tiene dos enfoques, dos enfoques de riesgo. Uno es el enfoque probabilístico, digamos cuantitativo, y otro es el cualitativo, que es el constructivista. Y a partir de un análisis filosófico y semiótico que hice, algo a lo que pude concluir en este trabajo fue que de hecho no hay datos, no hay un enfoque de riesgo probabilístico que nos permita determinar que la partería tradicional es un riesgo para la salud. No hay esos datos. Entonces eso se vuelve muy complejo. ¿Por qué? Porque justo la OMS y bueno, todas sus derivadas, ¿no? Bajamos a OPS, bajamos a Secretaría de Salud, han regulado la partería con base en ese argumento y han generado la necesidad, digamos, nacional de que los propios estados regulen a las parteras, tradicionales y las capaciten en torno a conocimientos médicos científicos, ¿no? Para disminuir estos riesgos, pero simultáneamente no están ejerciendo todas estas parteras, ¿no? Actualmente podemos hablar de parteras tradicionales, profesionales, que son, digamos, los dos grandes rubros, en donde una partera tradicional es aquella partera que creció en una comunidad indígena y que aprendió la práctica en su comunidad de generación en generación, ¿no? Y la partera profesional puede, si bien ser una partera tradicional, es decir, estas parteras tradicionales que ya fueron obligadas, tal cual, para poder ejercer tienen que estar capacitadas. Y ya son también parteras profesionales, pero hay otra comunidad de parteras profesionales que no son parteras tradicionales, solo son profesionales, es decir, son enfermeras o cualquier persona que tenga ganas de ser partera puede inscribirse a un curso que esté certificado por la Secretaría de Salud y se vuelve partera profesional. Y entonces tenemos casas de parto, lo que hoy se llama también parto humanizado, ¿no? Y además eso ha tenido un boom en México y en otros países en torno a la partería, pero sin ser partería tradicional, ¿no? Que es todo un tema. Entonces, algo que ha ocurrido es que la partera tradicional, en tanto indígena, pues se la ha prohibido en muchas entidades. Una de ellas es Cuetzalan, Puebla, en donde pude estar un tiempo haciendo trabajo de campo, en donde no se les permite hacer trabajo, hacer partería, ni en sus casas, ¿no? Menos obviamente en el Hospital General de ahí. Y pues bueno, actualmente las parteras tradicionales de al menos 11 estados están reunidas en algo que se llama la Agenda Nacional por la Defensa de la Partería Tradicional Indígena, que les comentaba al inicio, para justo intentar preservar la partería tradicional y en algún sentido también responder a esta norma o el proyecto de norma que se anunció el año pasado en torno a regular a la partería, ¿no? Y en este caso las parteras tradicionales, y ahí es justo donde ellas dicen, no quiero ser regulada porque tu regulación a mí me ha impedido ejercer. Entonces más bien regula el sector salud, que es quien nos violenta y nos discrimina, y ahí empieza todo. Entonces, a modo de poder mostrar rápido el análisis que les quería presentar hoy, tiene que ver con cómo en torno a cuestionarnos, a ver, ¿hay violencias dentro del sector salud? Sí, ¿no? Hay diferentes tipos de violencias, pero en particular las violencias que se ejercen a la partera tradicional, es decir, a esta mujer indígena que ha aprendido la práctica de la partería en su comunidad, ha sido en términos de interseccionalidad, en torno a categorías sospechosas que se entrecruzan. En este caso, en las parteras tradicionales, pues se entrecruza el género, ¿no? Mujer, la etnia, es decir, que son de culturas indígenas, la idea de raza, que bueno, todas esas categorías de pronto también generan ahí algunas discusiones, pero no quiero entrar hasta allá, pero las traje, ¿no? Justo para poder dar cuenta de algunas formas en las que se están entrecruzando categorías que identifican a las mujeres indígenas en tanto parteras tradicionales y todo eso cómo las vuelve un sector vulnerable, ¿no? Y desde la interseccionalidad como metodología de análisis nos permite observar también desde un lugar de perspectiva tanto de género
como de interculturalidad, a partir de qué elementos se está discriminando a la partera tradicional, ¿no? Y en este caso, en tanto categorías y construcciones sociales, a su vez estas categorías determinan identidades y comportamientos, no solo de las propias personas, sino también del trato hacia ellas, ¿no? Y esto leyendo un poco a Hacking, que tiene que ver con cómo las categorías, en tanto que bajo las cuales se identifica una persona, generan también un comportamiento, ¿no? Nos insertamos en una categoría y nos comportamos de una forma, pero también desde ahí las personas nos interpretan y se comportan hacia nosotras y hacia nosotros, nosotres. Entonces, bueno, la legislación sanitaria, en tanto OMS y prácticas médicas locales, son a su vez códigos culturales médicos. Es decir, son códigos de reconocimiento, códigos cognitivos, bajo los cuales podemos identificar y podemos construir realidades, ¿sí? Es decir, son una serie de conocimientos desde donde se mira el mundo y desde donde éste se construye. Sé que suena como un poco más, a ver, ¿qué estás diciendo? Pero, perdón, es mi formación filosófica, que tiene que ver con, pensemos que entonces también las regulaciones, y en este caso las prácticas y todo el sector salud están regulados por códigos no necesariamente estos códigos de ética y tal, sino por códigos culturales, por códigos de reconocimiento. Y en este caso, desde estos códigos, desde estos lenguajes, si también queremos verlos así, se asume la partería como un riesgo, como dañina, que tiene que ver con procesos de significación y cómo se interpreta a este sector. Por otro lado, hay horarios laborales de 24 horas, maltratos, discriminaciones en relación con jerarquías, saturación hospitalaria, es decir, hay otros procesos de significación en torno a violencias dentro del sector salud, en torno a cómo conviven los propios profesionales de la salud. Y aquí les comparto una cita de Wagner, que tiene que ver, ¿no?, con el marco legal cultural que incorpora, moldea y transforma comportamientos y actitudes culturales, que es una que ya les había compartido. Es decir, estos marcos, tanto legales y por ende cómo se tienen que comportar, pero también que tiene que ver con toda una estructura de cómo se entiende la medicina, ¿no?, con este cientificismo, están generando una forma, un eje cultural de cómo observar el entorno, cómo observar al paciente, cómo observarnos entre nosotras, nosotros, nosotres, y cómo observar a otras personas que no comparten esta idea de, en este caso, por ejemplo, de salud, ¿no? Entonces, ya me apuro porque ya me tardé un poquito. Bueno, aquí hay algunos estereotipos. Lamentablemente voy a compartir un estereotipo en torno a la partera tradicional o a las personas indígenas. Justo acabo de hacer un ejercicio con el grupo con el que doy clase, con mis alumnas, en donde les preguntaba, ¿cómo entienden o cómo describirían a una persona indígena? Y tristemente apelaron, la mayoría, quienes no habían convivido con personas indígenas, apelaron a un estereotipo marcado, ¿no? Un estereotipo marcado en donde se le asume como una persona incluso no civilizada. Las personas, mis alumnas, alumnos que sí habían convivido con personas indígenas me dijeron, pero es que son iguales a nosotros, incluso son más brillantes, tienen una idea de la naturaleza diferente, etc. Entonces, hay dos formas de pensar a las personas, hay dos formas, en este caso, de pensar a las personas indígenas, o hay estereotipos de manera general. Y en este caso, lamentablemente, y lo pongo con ese adjetivo, en torno a estereotipos que no benefician a las personas indígenas, ¿no? En donde se les sitúa a nivel categorial, entrecruzada por un montón de categorías que generan también a su vez discriminación o han generado esto a nivel histórico. Y por el otro lado, al médico obstetra o al médico general se le asume, incluso lo podemos ver en las imágenes, como esta persona, este hombre blanco, ¿no?, alto, que está con su bata blanca. Hay estereotipos que a nivel incluso visual se están reproduciendo en torno a cómo configuramos el mundo y en este caso cómo estamos configurando la idea de salud y la atención en términos de salud.
Y bueno, ya casi para cerrar, aquí les comparto muy rápido, ¿no? Tenemos códigos de reconocimiento en tanto marcos culturales, en donde el médico obstetra o médico general viene en todo un código, en creencias, en hábitos interpretativos del mundo en general, que tienen que ver con el cientificismo, la idea de verdad absoluta, la idea de objetividad, la ciencia universal absolutista, monista, ¿no? Desde donde se paran para ver el cuerpo, para ver la salud, para ver todo, ¿no? Y por otro lado tenemos a la partera tradicional, que está relacionada a un conocimiento tradicional, incluso se asume desde la parte médica, pues, como un sentido común o pseudociencia, ¿no? Eso no es conocimiento, eso no es ciencia, con un nivel de subjetividad y relativismo. Desde ahí se están percibiendo a estos dos entes, ¿no? A estas dos identidades, sin necesariamente identificar a un cuerpo concreto. ¿Y eso qué implica? ¿Qué comportamientos implica en cómo percibimos e interpretamos a estas categorías de identificación? Bueno, por un lado, en términos del médico o la médica, tiene que ver con respeto, admiración, obediencia, ¿no? Hay jerarquías de respeto a partir de grados formativos en términos del sector salud. Ahí los grados importan. Y por otro lado, en términos de partera, y bueno, solo acotar, los grados creo que también se vuelven una categoría sospechosa siempre. Pero bueno, la partera tradicional, entonces tenemos un tipo de comportamiento que es discriminación, violencias, no entra en jerarquía de respeto, ni siquiera se le contempla en el sector salud, ¿no? Ni siquiera es contemplada en estas jerarquías médicas. Y entonces estos códigos de reconocimiento están transversalizados por contextos de producción y de interpretación. ¿Y eso qué significa? Aquí les traigo una cita de Butler que me pareció muy buena traer, que dice, ¿no? El poder jurídico produce irremediablemente lo que afirma, solo representar. Así, la política debe preocuparse por esta doble función de poder, la jurídica y la productiva, lo cual implica o nos conlleva estos contextos de producción e interpretación a violencias normalizadas a partir de un estatus epistémico en el que las culturas indígenas, las comunidades, pues evidentemente no figuran en términos equivalentes o de equidad. Y bueno, esto me lo voy a saltar, algunos tipos de violencias en las prácticas culturales médicas. Y por último, la propuesta que actualmente estoy trabajando, insisto, no está terminada, pero tiene que ver, y bueno, es un trabajo muy arduo del doctorado, que tiene que ver con una política pública dirigida a los médicos o al sector salud en particular, ¿no? No tiene que ver con ya las parteras, ya no con regularlas, ya no con luchar porque el Estado las reconozca desde una política pública y les dé algo, sino primero trabajemos a nivel epistémico, a nivel cultural, todas estas discriminaciones, todas estas creencias bajo las cuales estamos produciendo y nos estamos comportando en torno a desigualdades, subordinación, etc., de los diferentes sistemas de salud que existen en nuestro país, incluyendo el sistema de salud indígena, y eso a partir de sensibilizar, capacitar en torno a diversidad, desigualdad epistémicas y violencias, en más sistema de incentivos, porque pues parece que sin incentivos no podemos cambiar cosas, y reingeniería de cultura organizacional médica, ¿no? ¿Desde dónde? Desde un enfoque de género, intercultural, obviamente interseccional. Y pues bueno, cuestionar hábitos y procesos de significación, construir nuevas realidades semióticas en torno a las identidades que atraviesan los diferentes sistemas de salud y para generar nuevos comportamientos. ¿Y eso qué implica? Pues bueno, también hay una necesidad de nuevos marcos legales, que a su vez son marcos culturales en materia de salud. Y me voy con esta última pregunta de Wagner, que es: ¿en interés de quién se toman las diversas decisiones que se toman a nivel jurídico? Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Silvana Torres Campoy, y desde luego es
cambiar toda la perspectiva, ¿no? Desde nuestras autoridades como nosotros mismos, que en lugar de generar esos estereotipos y ver pues el lado oscuro de las cosas, generarles herramientas, capacitaciones para poderles dar ese valor y ese respeto que se merecen, ¿no? En muchas ocasiones nos vamos por el médico, que a decir nuestro tiene la experiencia y el conocimiento, cuando a veces la práctica es pues un factor muy importante y a veces determinante en este tipo de atención médica que se necesita, ¿no? Y qué mejor que darle esa fortaleza, ese empoderamiento a la mujer que por muchos años ha tenido la práctica más que necesaria para contribuir a prestar esos servicios de salud, ¿no? Y muchas gracias por visibilizar ese aspecto de las mujeres parteras. Gracias, maestra. Y bueno, el tema siguiente está a cargo de la doctora María Guadalupe Benteño Jaramillo. Ella nos va a hablar respecto a la innovación en la capacitación cívica multicultural, el papel de las tecnologías de la información. Adelante, por favor. Muchas gracias. También quiero agradecer al doctor Juan Carlos Abreu y Abreu por esta invitación. También un saludo de parte de la doctora Mónica Gómez Salazar, quien es la coordinadora del Seminario de Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural, que es al que pertenezco y por el cual estoy por aquí con ustedes. Bueno, previamente había comentado que mi área de interés son la ciencia y la tecnología, y entonces este trabajo lo preparé con el propósito de ver cuáles son todas estas herramientas que ya están, dónde está el ChatGPT, qué tiene que ver con las comunidades, dónde está la inteligencia artificial y cómo la podemos aplicar, y bueno, pues de eso trata este tema. Ok, algunos de los temas que trataré de abordar de manera rápida es una breve introducción, las TICs y la educación, la infraestructura de telecomunicaciones que tiene México, los problemas de discriminación que ya se tiene la encuesta nacional de discriminación, los modelos educativos y algunas conclusiones en las cuales traigo algunas propuestas. Bueno, pues lo que se habla a nivel internacional en el Banco Interamericano de Desarrollo y foros internacionales es la importancia que tiene esta capacitación cívica multicultural, porque a partir de ello nos va a poder sensibilizar como ciudadanos y así poder trabajar con culturas diversas. Sabemos que México es un país multicultural. Tenemos personas de diversos orígenes, tenemos culturas étnicas, tenemos personas con discapacidad, personas con religiones diferentes, y todo esto nos hace convivir en un ambiente diferente, que en estos momentos pues es un ambiente de violencia, ¿no? Pero pues trataremos de buscar soluciones para poder solucionar esto. El objetivo de este trabajo es ofrecer una visión general sobre las expectativas del uso de las tecnologías de información y comunicación para implementar estrategias educativas que fomenten la capacitación cívica multicultural en población abierta y grupos vulnerables. Y pues de las TICs me voy a ir un poco rápido. Prácticamente estos son temas que todos ustedes, la mayoría dominan, lo que es las tecnologías de información y comunicación, cómo están estas representadas, cómo se ha involucrado todo lo que es el uso de los teléfonos celulares, el uso del internet, el uso de las computadoras y todas las tecnologías. En este punto pues podemos saber que existe ya el almacenamiento en la nube, las teleconferencias, las videoconferencias, los webinars,
las comunicaciones a través de distintas plataformas. Y bueno, aterrizado todo esto en el área de la educación, se han trabajado diversos formatos en los cuales existen los tipos de comunicación bidireccional, la comunicación en tiempo real, la comunicación en tiempo, la comunicación a distancia y las distintas formas de poder emplear todas estas tecnologías para el área de la educación. En este sentido, bueno, pues tenemos el uso de manera inmediata en donde ya hemos podido utilizar directamente todo lo que son, en algunos casos, las pizarras electrónicas, las computadoras, las sesiones presenciales que en algunos casos se están convirtiendo en híbridas, en donde cuando no tenemos la posibilidad de estar en tiempo real, sí podemos tener acceso a estas comunicaciones que, si bien es cierto, no ofrecen el mismo nivel de interacción entre personas de humano a humano, sí también es cierto que acortan distancias y posibilitan el trabajo. El uso de las TICs se ha mencionado que debe de ser utilizado para favorecer a los grupos vulnerables. De acuerdo a los indicadores del Manual de Lisboa, existen brechas generacionales, brechas tecnológicas en los distintos grupos sociales y entre los países. Las brechas generacionales, las brechas tecnológicas, las brechas que existen a nivel socioeconómico son muy amplios y estos tienen que llevar una cierta medición. Por decir, la brecha de conocimiento que se generó a partir de la pandemia entre los alumnos que tuvieron acceso a las telecomunicaciones y los alumnos que no tuvieron acceso a las comunicaciones, en donde tuvieron que compartir una computadora para el trabajo del papá, el trabajo de la mamá y aparte hacer los trabajos escolares, definitivamente ahí generó un vacío de conocimiento que seguramente lo vamos a medir, y en esas mediciones vamos a ver cuál ha sido el efecto, que seguramente va a ser dañino. Y seguramente estas evaluaciones y estas mediciones comparativamente entre lo que sucedió en México y lo que sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá, esas brechas definitivamente pues no son iguales y en algunos casos las brechas se ampliaron y se hicieron más grandes. El uso de las tecnologías, pues como les comentaba, nos permite hacer la utilización las 24 horas del día en cualquier lugar y nos permite comunicarnos con personas de cualquier otro país. Con el acceso de los recursos remotos, pues también permite conocer otro tipo de instrumentos y de herramientas y materiales didácticos que antes no utilizábamos. Cuando nosotros, en mi caso, cuando yo iba a la primaria, pues difícilmente teníamos acceso a juegos o a simuladores o algún otro tipo de recurso didáctico dentro del aula. Ahora ya existen todos estos tipos de materiales como lo que son animaciones, los juegos. Las personas, sean niños o adultos, hay estudios en donde han demostrado que hay una tendencia al juego, a todos nos gusta jugar. Cuando vamos a un curso, cuando vamos a una plática o que tomamos algún taller, nos gusta que nos involucren en un juego y entonces todas estas partes lúdicas del ser humano, porque como personas nos gusta el juego, incorporarnos y formar parte de comunidad, ya está incorporado en todos estos, en algunos juegos que se están desarrollando a través de todas estas tecnologías, el uso de simuladores, el uso de material gráfico, audio y los videos, pues son elementos que se consideran ya en la enseñanza. Y bueno, pues tenemos como ambientes inmersivos que seguramente algunos de ustedes ya los han probado, son los lentes de tercera dimensión cuando hemos ido a alguna proyección de películas, y estas proyecciones son no solamente a manera de esparcimiento, sino también ya hay ambientes inmersivos en los que se enseña cómo navegar en un avión, cómo navegar un barco a través de todos estos ambientes. También existe la realidad virtual que nos permite también incorporarnos directamente a lo que son estas plataformas, la realidad aumentada,
Los ambientes 3D, existen en Internet muchos museos que ya hacen uso de esta tecnología, en donde podemos ver los museos de manera cercana, el Museo de Louvre, el museos de Inglaterra, con toda la riqueza cultural que tienen en todas esas obras, en las colecciones. Podemos tener acceso a esas colecciones a través de sus visitas virtuales en ambiente 3D, y también está la tecnología holográfica. Y los podcasts, que son tecnología que ya utilizamos desde hace muchos años, por ejemplo, cuando hacemos esas llamadas telefónicas y que es una contestadora la que nos da una respuesta infinita, en donde nos manda un siguiente menú que también es infinito, y estamos ahí hasta media hora en una sola llamada. Eso también es el uso de los podcasts a través de los bots. Entonces, todo eso se ha hecho con inteligencia artificial. ¿Cuál es la infraestructura de telecomunicaciones en México? Bueno, México, en el Censo Nacional de Población tenemos 126.7 millones de habitantes. De estos 126.7 millones de habitantes, 62.4 millones en 2015 tenían acceso a Internet. Y en 2020 el reporte es de que 84.1 millones de personas ya tienen acceso a este recurso. La distribución de los usuarios de Internet por grupos de edad. ¿Cuáles son los grupos de edad que más utilizan Internet? Son los de entre 12 y 17 años. Y si se dan cuenta, hay una tendencia decreciente hacia las personas mayores de 35 a 44, de 45 a 54 años y de 55 años o más. Esto quiere decir que todas estas personas, la mayoría de ellas, no están teniendo acceso a servicios, a información, a literatura y a otros recursos disponibles en Internet, porque no están teniendo este acercamiento de manera inmediata, porque tienen esta falta de capacitación y de preparación para el uso de los dispositivos. Pero eso no quiere decir que no les interese, sino que no hay los espacios para que las personas se capaciten en esta área. Y bueno, en cuanto a lo que es la distribución de usuarios de Internet en el área rural y el área urbana, podemos ver que aquí 70.8 millones de personas en 2020 en la zona urbana ya tenían Internet. Y en el área rural son 13.3 millones de personas las que ya tienen Internet. Estamos hablando que aunque no hay una cobertura del 100%, pero sí tienen acceso a ciertas áreas al Internet. Y bueno, pues aquí tal vez el llamado sería a que dentro de lo que son las políticas públicas para el acceso a Internet se exija y se pida a las compañías telefónicas que cubran esas otras áreas que están faltando de Internet. Los usuarios de Internet, según el equipo de conexión, pues la mayoría es a través de un teléfono smartphone. Otros tantos son a través de la computadora de escritorio, las televisiones smart y las consolas de videojuegos. Muchos de ustedes seguramente ya han de establecer juegos de las competiciones que hay internacionales en tiempo real con jugadores de otros países, como el PlayStation o la consola Xbox. De los usuarios de Internet por tipo de uso, la mayoría la utiliza para comunicarse. La utiliza para mandarse mensajes, para hablar por teléfono, aunque la mayoría hay una gran migración ya a lo que se refiere a los mensajes. Para buscar información, acceder a redes sociales. También hay un apartado aquí que es para el uso de búsqueda de información y para cursos de capacitación o educación. Los usuarios de Internet que tienen acceso en el hogar y fuera del hogar, pues la mayoría, hay un alto porcentaje que tiene uso de Internet en el hogar y a otro tanto a través de su telefonía. Y bueno, aquí nada más como para representación, México está en el lugar número 13, más o menos en esa tabla, de los usuarios de Internet a nivel mundial. Estamos muy por abajo de Brasil, estamos por abajo de Italia, no estamos tan mal, pero podríamos estar mejor.
De los usuarios de Internet por entidad federativa, aquí tenemos que el primer lugar, el que tiene mayor cobertura es Nuevo León, Ciudad de México, Baja California, Sonora, Colima, Baja California Sur, Tijuana, Tamaulipas, y el Estado de México, como ven, está mucho más abajo, está con 78.6% de usuarios de Internet. Me voy a ir un poquito más rápido porque andamos con el tiempo medido. Y bueno, de los usuarios de Internet, la mayoría que utilizan Internet a través de su teléfono celular y prácticamente es para comunicación. Y bueno, esa sería como la infraestructura tecnológica con la que se tiene actualmente, que se cuenta, y con las comunicaciones de las que disponemos. Pero ¿qué hay con la discriminación? Bueno, en la Encuesta Nacional de Discriminación de la CONAPRED 2022 nos habla que incluyeron para esta encuesta a pueblos indígenas, a personas migrantes, a niños, trabajadores del hogar, personas afromexicanas, personas de la diversidad religiosa, personas adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, personas adultas mayores y mujeres. Y en ese sentido, la discriminación, como podemos ver, espero alcancen a leer, el mayor nivel de discriminación lo sufren tanto las personas afrodescendientes como trabajadoras del hogar y personas de la diversidad sexual y problemas de género. Estos son así como que los grandes problemas de la discriminación, incluyendo también la discapacidad, el tener algún tipo de discapacidad. De la población mayor de 18 años que mostró haber sido discriminada en algún momento, tenemos que la población de Yucatán es la que más se ha sentido discriminada. Después la población del estado de Puebla, Querétaro, Ciudad de México, Jalisco y Estado de México, Veracruz. Y bueno, aquí están algunos otros datos sobre este proceso de la forma como se han sentido discriminadas las personas. Les quisiera hablar rápidamente y de una forma muy breve respecto a lo que son los modelos educativos. Los modelos educativos, la educación a distancia no es que haya surgido a partir de la pandemia de COVID-19, tampoco surgió el siglo pasado, sino esto es algo que ya se venía haciendo desde el año de 1840. Con los cuadernos y la educación de los cursos que se hacían por correo. Todo esto también es parte de la educación en línea y la educación híbrida. Y bueno, pues uno de los temas importantes para esta propuesta es, hay un modelo que se está implementando de una manera más exhaustiva, que es el aula invertida. En este proceso de aprendizaje inverso se está pidiendo, se está esforzando que el centro del aprendizaje sea el alumno o el estudiante o la persona motivo del asunto de la capacitación. Y en ese proceso, pues lo que estamos viendo es que pues se deben de elegir ciertos modelos para mejorar la enseñanza. Y bueno, como sugerencias que traigo yo aquí es diseñar cursos que se puedan utilizar plataformas gratuitas, puede ser el Google Classroom, pueden utilizarse Moodle y alguna otra de las plataformas para montar contenidos didácticos con una planeación didáctica en la cual se pueda utilizar material diverso utilizado por Internet y que pueda contribuir a temas que contribuyan al trato de la multiculturalidad. Y uno de los temas de sugerencia que hace el Banco Interamericano de Desarrollo que se deben de tratar para estos casos son conservación de la biodiversidad, la bioeconomía, cambio climático, vivienda sostenible, desarrollo económico, género, diversidad y otros temas de desarrollo. Y pues ya por último,
Quisiera nada más comentar que respecto a lo que es la tenencia de la tierra, se pueden hacer acuerdos con grandes empresas como Google o quienes administran los satélites para tomar fotografías territoriales y de ahí ir construyendo los mapas físicos y puedan ir teniendo una visión gráfica de lo que son las zonas territoriales y la identidad. Y pues ya termino con esta frase de Nelson Mandela, de la educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. Gracias. Muchas gracias a la doctora Guadalupe Benteño Jaramillo y por acercarnos a esta nueva cultura de la tecnología, pero dijo algo muy importante desde el inicio de su exposición y la verdad es que pues es algo que todos deberíamos de tomar conciencia y pocos le damos la importancia que reviste esta frase en que las tecnologías son para acercar más a los pueblos indígenas. A veces pues como seres humanos que tenemos actividades diversas en nuestro quehacer diario, no nos detenemos a pensar que justamente el avance que se ha dado a las tecnologías de la información pueden acercar a estas comunidades, a estos pueblos, porque eso va a generar un país, una nación pues más comunicada entre sí, con mayor progreso, con mayor comunicación, inclusive económica, ¿no? Porque bueno, puede acercar a las zonas urbanas con las zonas rurales, generar mayores oportunidades de crecimiento y de educación. Sí es cierto que este tipo de educación o de plataformas existían desde antes y sin embargo la pandemia pues se dio mayor auge, ¿no? Pero qué importante que se creen programas, que se creen plataformas, estudios para que todos aquellos que pertenecen a este sector, a estos grupos, puedan tener las mismas oportunidades de crecimiento, de educación y pues dirigir los esfuerzos como Estado a lograr un mejor Estado, un mejor país. Muchas gracias. Aplausos, por favor, para la doctora Benteño. Y bueno, finalmente, dentro de nuestra mesa nos acompaña la doctora Claudia Araceli Mendoza Antúnez, quien nos dirigirá unas palabras respecto de los parámetros de justicia indígena intercultural desde la práctica del sistema de seguridad, justicia y reeducación de la Costa Chica y de la montaña de Guerrero. Adelante, por favor. Sí, ya ahí me escuchan. Bueno, muy buenas tardes a todos, todas, todes. Es un placer para mí estar con ustedes en este evento. Agradezco, por supuesto, los esfuerzos del Poder Judicial del Estado de México, muy especialmente por la invitación. Ya se me fue, ya volteando yo por acá, ya se me fue, ¿verdad? El doctor Abreu, el apoyo también del maestro Rafael, que nos ha ayudado mucho para estar por acá. Saludo amigos, amigas que están por aquí y que me place de sobremanera encontrarles. Bueno, pues yo voy a iniciar. ¿Dónde está la presentación? Voy a iniciar un poco de manera general, ¿no? Parámetros de justicia indígena intercultural desde la práctica del sistema de seguridad, justicia y reeducación de la Costa Chica y montaña de Guerrero. Antes de empezar, como siempre le digo a mis alumnos, ¿no?, hago una advertencia que tiene que ver con el sesgo cognitivo del que habló el doctor Narváez hace un momento. Mi formación es desde el ámbito jurídico, soy jurista, ¿no?, y es desde una cultura occidental, de una visión del mundo
particular y desde una visión y una concepción de lo que es el derecho, de lo que es la justicia, de lo que es lo bueno y lo malo, también muy particular, ¿no? Un lado, cuando hay todo un mundo alrededor, sin embargo, siempre hay que decir, me gusta decir esta advertencia, ¿no? Que sean complacientes conmigo en ese sentido, porque de lo que yo voy a hablar, gran parte de la presentación, que tiene que ver con un sistema de administración de justicia, sobre todo indígena, lo aprendí en pueblos, lo aprendí en comunidades de la Costa Chica y montaña, y lo sigo aprendiendo yo, que soy del estado de Michoacán, en los caminos de Michoacán, precisamente, en Cherán, en Ahuatzen, y en todas estas zonas purépechas, donde tienen la generosidad de enseñarme, porque es a nosotros a quienes nos toca escuchar, ¿no? Estas reformas que se tienen y que nos hacen también estar acá, abren una puerta, que son una oportunidad, una gran oportunidad, para construir a partir de los propios actores y actoras esas relaciones interculturales. La interculturalidad como un proyecto de construcción dinámico y permanente de tipo sobre todo político, porque lo jurídico es político. Y de eso se trata, de la participación de los pueblos, de las personas indígenas, de las comunidades en esta construcción. Y ahora, como decía yo hace un momento, nos toca a nosotros, desde el ámbito de esta formación hegemónica, escuchar. Algo que siempre han hecho los pueblos y comunidades por necesidad de sobrevivencia. Bueno, yo soy la que tengo que cambiar. Vamos a empezar, voy a empezar antes de hablar del sistema de seguridad y justicia comunitaria de la Costa Chica y montaña, pues voy a empezar a hablar sobre la interculturalidad un poco de manera general. No se asusten, no me voy a tardar mucho, ya sé que la hora ya empieza a sonar un poco la campanita del hambre, pero por aquí vamos. La interculturalidad y pluralismo jurídico, la construcción de un nuevo constitucionalismo y también de sus retos, de manera muy general, para empezar a allanar el camino y que me dé pauta para hablar de la justicia indígena comunitaria en el contexto del sistema de seguridad, justicia y reeducación de la Costa Chica y montaña de Guerrero. Pues bien, entonces, para ello comenzaré diciendo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establecen la existencia de una pluralidad cultural sustentada en los pueblos indígenas y afromexicanos del país. En este sentido, si consideramos al derecho como una creación cultural que protege los valores que le son propios a determinado grupo humano en determinado momento histórico y político, entendemos entonces que la Constitución, al reconocer un pluralismo cultural, también reconoce la existencia del pluralismo jurídico, entendido de manera general como la coexistencia de diferentes órdenes normativos que exigen su observancia en el mismo territorio, esto parafraseando al doctor Óscar Correas Vázquez. En términos de la teoría general del derecho, para quienes se formaron en este ámbito o se están formando, los compañeros, compañeras que están por acá, estudiantes en esta disciplina, pues diremos que cuando hablamos de pluralismo jurídico, estos sistemas distintos, estos sistemas normativos, estos órdenes normativos distintos, tienen como origen una norma fundante distinta de aquella que corresponde al sistema hegemónico. El pluralismo jurídico del Estado mexicano se confirma a partir de la Constitución en el apartado A, ¿no?, del artículo 2, en los numerales primero, segundo, tercero, séptimo y octavo, donde se señala que los pueblos indígenas tienen derecho a su derecho propio para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, para la regulación y solución de conflictos internos, para elegir a sus autoridades y representantes ante los ayuntamientos y para acceder a la jurisdicción del Estado. Este último aspecto, el derecho al acceso a la jurisdicción del Estado, debe ser interpretado de manera que sean considerados tanto su visión del derecho como de los derechos, lo que reconoce que el sistema normativo mexicano está compuesto por diferentes órdenes: el orden internacional, el orden nacional, donde confluyen simultáneamente las normatividades de los pueblos y la del Estado.
Esto de acuerdo, si queremos y buscamos un fundamento, si un profesor o una profesora les pide el fundamento de esto a los compañeros estudiantes, bueno, pues el amparo directo en revisión 5465/2014. Entre otras cosas, porque fundamentos filosóficos, sociológicos, antropológicos y morales los tenemos. De esta manera, la Constitución funda las bases de lo que, en mi opinión, es un principio constitucional, el principio constitucional de interculturalidad. En este sentido, para la construcción de lo que podría llamarse como constitucionalismo intercultural, se requiere ir más allá de considerar la diferencia cultural desde la concepción occidental, tratando de traducir este principio a partir de una sola cultura. Si bien los derechos humanos y la visión multiculturalista considera el establecimiento de acciones afirmativas, la interculturalidad implica además transitar hacia un diálogo diatópico y dialogal que busque romper las asimetrías sociales y políticas. La interculturalidad visibiliza el tipo de relaciones entre culturas distintas en términos de poder. No es una herramienta que describe solamente las diferencias como lo hace el criterio multicultural, ya que además busca en términos prescriptivos la transformación de estas relaciones. Es decir, no se trata de relativismo cultural que se traduce en un romanticismo de la diferencia o en la subsunción de una cultura sobre otra. Se trata de una transformación en el ejercicio de lo jurídico que implica modificar las percepciones y las estructuras tradicionales de poder sobre la administración de justicia, pero también sobre la democracia, el derecho y la corresponsabilidad política y ética que dictan los principios de la comunalidad. La interculturalidad, desde la crítica del derecho moderno, constituye una propuesta de entendimiento que rompe con la concepción formalista y legalista de resolución de conflictos y en general de la justicia, lo que implica la práctica de la jurisdicción indígena. En este orden de ideas, entre que se me caen los lentes y le doy vuelta a la página, los diferentes órdenes normativos indígenas, o también llamados derechos indígenas o sistemas normativos, o usos y costumbres, deben ser comprendidos desde los principios comunitarios que rigen en cada pueblo y en cada comunidad. Los retos que impone el principio de interculturalidad no se detienen aquí, sino que como el derecho se relaciona en su dimensión moral con la justicia, con un sentido de lo que es bueno, puede ser que lo que necesariamente es bueno para una moral determinada puede no ser bueno para otra. Esto sucede con aparentes contradicciones entre una concepción individualista de los derechos humanos y el principio de la comunalidad indígena, dictado a partir de la jurisdicción indígena, lo cual tendría que responderse o solucionarse a partir de un diálogo construido, insisto, desde los propios actores. Aquí está un concepto de interculturalidad de una autora que yo pues uso mucho su obra, recomiendo mucho a Katherine Walsh. Gunther Dietz también habla sobre, en estos términos de interculturalidad crítica. Aquí en esta lámina, bueno, pues hablo un poco de lo que acabo de decir, del principio de constitucionalidad, a la construcción del constitucionalismo intercultural, ¿no? Donde la participación política, jurídica de los pueblos y las comunidades indígenas pues esté presente. Aquí estas figuras, estas fotos, estas imágenes que están aquí, tenemos del lado superior derecho, está la policía comunitaria, al costado izquierdo están los cuaris, ¿no? Los cuaris arriba y abajo también son cuaris, esto es arriba en Cherán y abajo, quienes están ya uniformados, son los cuaris, pero está la puerta y la entrada a Nahuatzen. Al lado están las fogatas, estas reuniones que se organizaron en la construcción del autogobierno indígena en Cherán, cuando hubo todo este levantamiento por una cuestión de defensa de ese pueblo. Bueno, no me voy a dedicar a hablar ahorita de Cherán porque el tema es la policía comunitaria, ¿verdad? Como ejemplo de justicia indígena, intercultural, además interétnica, intermunicipal, y además es un ejemplo de libre determinación. Pues bien, me guío un poco por mis apuntes precisamente para no irme del tiempo. Entonces, estas ideas que planteé hasta ahorita
Me permiten preparar entonces el camino, como decía al principio, para continuar con uno de los ejemplos que considero más significativos de justicia indígena intercultural, que es el Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria de la Costa Chica y Montaña de Guerrero. Este nombre también es conocida como Policía Comunitaria, pero va más allá de la Policía Comunitaria, es todo un sistema. Además, este nombre lo encontramos en su reglamento interno, un reglamento interno que fue construido a partir de las mismas comunidades y pueblos que construyeron este sistema de administración y de seguridad indígena intercomunitaria. Esto sucede gracias a la organización, bueno, de la organización de las comunidades en la Costa Chica y Montaña de Guerrero para buscar una solución, una respuesta al abandono del Estado en temas de seguridad y administración de justicia. Deciden entonces recuperar las prácticas de los pueblos y de comunidades, del trabajo comunitario, para brindarse a sí mismos seguridad, vigilar los caminos. Y es así como surge en primer momento, en 1995, su primer pilar, porque digamos que la policía comunitaria, bueno, el sistema de seguridad y justicia comunitaria tiene tres pilares: seguridad, justicia y reeducación. Primero surge la seguridad, ¿no? Se brindan seguridad a sí mismos, vigilancia de los caminos, y posteriormente, en 98, se dan cuenta a lo largo de los años, que la corrupción, que la violencia continúa, que no logran tener un resultado positivo solamente con vigilar los caminos, hacer tarea de policía y de entregar a las personas a quienes se encontraban cometiendo algún delito, algún ilícito. Porque salían, porque pagaban, porque había una integración del expediente pues no correcta, en fin, varias situaciones que ya los colegas y las colegas me dirán en sus experiencias profesionales que suele pasar. Entonces, en 1998 deciden administrar justicia, deciden no entregar a las personas a quienes encuentran cometiendo algún ilícito y deciden resolver los problemas, todos los problemas, todas las materias. Este sistema de justicia actualmente, bueno, estamos hablando de que integra más de 17 municipios y 107 comunidades, válgame Dios. Cuenta con 5 casas de justicia que están ubicadas en diferentes lugares a lo largo de la Costa Chica y Montaña, ya no voy a ni siquiera leerlas, pero son 5 casas de justicia. Ahorita voy a explicar rápidamente los niveles, ¿no? Y para poder entender lo que es un sistema indígena en este ejemplo, porque hay muchos, hay otros, y así es como tenemos que aprender derecho indígena, ¿no? Este sistema de seguridad y justicia y reeducación comunitaria implica investigar antes de procesar, conciliar antes de dictar sentencia, reeducar antes de castigar. Ahorita yo voy a explicar sobre todo lo que es el término de reeducación, aunque ya más o menos da la idea de sanción, ¿no? No hacer distinción de raza, sexo, color, religión y grupo social, y se trata de impartir una justicia pronta y expedita. Aquí está también la cita de un colega, Martínez Cifuentes, Esteban, conocí hace muchos años. Estas son las características, digamos, de la justicia comunitaria: voluntaria, confidencial, flexible, imparcial y gratuita. Colegas de pueblos y comunidades, no tengo nada que decirles porque seguramente sus experiencias, sus vidas conocen estas prácticas de oralidad, de flexibilidad, de resolución de las problemáticas de manera casuística, caso por caso, viendo el contexto, ¿no? Entonces, el daño es el elemento central. Las partes primarias, las partes que participan en los procesos de justicia comunitaria, las partes primarias son las personas que están sujetas a reeducación, que es la sanción comunitaria, la víctima y familia, y las partes secundarias son los vecinos, los avecindados y las autoridades comunitarias. Se dan al seno de la Administración de Justicia Comunitaria acuerdos reparatorios, como son la conciliación, la mediación, la negociación y el perdón de la víctima. El objetivo es el bien común por medio de la responsabilidad compartida, restauración de la situación
antes de haber cometido el daño, y la reintegración de la persona que cometió la falta o el error. De parte de las personas que siguen este proceso de reeducación, hay una mayor conciencia, reflexión por parte del transgresor y de la comunidad, y no en el castigo. Es un compromiso compartido y participativo. La comunidad observa el comportamiento de las personas que están sujetas a reeducación, y entonces hay un perdón también social. Y es mucho más fácil que cuando estas personas terminan su proceso de reeducación puedan reintegrarse y ser aceptados al seno de sus comunidades y de las demás comunidades que forman parte del sistema, porque ya vieron, ya fueron testigos, las personas comunes y corrientes de todos los días de las comunidades, porque los están viendo hacer este trabajo de reeducación, que es un trabajo comunitario que se hace en cada comunidad que forma parte del sistema de seguridad y justicia comunitaria, donde pasan 15 días de trabajo comunitario en cada comunidad, ¿no? Y al final de su trabajo, el trabajo que se necesite en esa comunidad, como hacer ladrillos, por ejemplo, pintar, construir, etcétera. Al final de la jornada de trabajo, las personas de prestigio de la comunidad hablan con ellos, van para buscar la reflexión y se va integrando un expediente. Es muy interesante porque aunque es un sistema flexible y también es oral, digamos que es mixto, híbrido, tiene todo esto que les estoy platicando por escrito. Entonces tienen expedientes. Hay también una imbricación de las prácticas pues oficialistas, ¿no? De la práctica del derecho, de los operadores jurídicos, con expedientes, con papeles, con incluso a veces hasta con términos. Pues bien, este es el sistema comunitario, lo describo y ahí me van diciendo el tiempo. A nivel comunidad está la autoridad, que es el comisario municipal, que sería, yo le puse ahí primera instancia, esas ya son mis palabras, producto del sesgo cognitivo de mi formación, evidentemente. El comisario municipal, que sería el primer momento de administración de justicia, como autoridad comunitaria. Las asambleas comunitarias a nivel comunitario, también ahí hay un órgano básico de soporte de todo el sistema comunitario. ¿Qué casos se ven aquí? De acuerdo a su propio reglamento interno, se ven casos de menor cuantía, ¿no? De menor importancia en términos generales. Ahora, para aquellos casos más graves, de mayor cuantía, si involucra dinero, bienes, etcétera, o casos donde no se pudieron llegar a un acuerdo a nivel de la comunidad, pasa a un nivel regional. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, que si en un principio, al inicio de 1998 por ahí, la Coordinadora Regional de Autoridades era autoridades indígenas, porque decían ellos y ellas mismas que iba a ser, el objetivo era solucionar problemas entre indígenas, como por ahí todavía tenemos algunas legislaciones que dicen los problemas que van a velar, solucionar, ¿no? Los pueblos al interior de sus comunidades y de sus pueblos son temáticas que tengan que ver con personas indígenas. Pues acá llega un momento en que dicen no, porque también hay población mestiza que incurre en faltas. Entonces aquí todo mundo puede verse sujetos a la justiciabilidad comunitaria, ¿no? Entonces la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias es a nivel regional de todo el sistema. En un inicio había solamente una, con su sede original en San Luis Acatlán, y al día de hoy, como les decía hace un momento, hay 5 casas de justicia. En esas 5 casas de justicia es donde se encuentran ahora coordinadoras regionales de autoridades comunitarias, CRACs, las llamadas CRACs. Ahí es donde se velan estos casos graves, ¿no? O una segunda instancia, que le puse aquí como una traducción, por supuesto, producto de esta formación jurídica. Sin embargo, casos mucho más graves, casos que representan una problemática más importante, más grande, esos casos se van a ventilar en la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias de todos los pueblos, de todas las comunidades que conforman el sistema comunitario. Esas asambleas se erigen como un tribunal de alzada, que puede velar incluso también por violaciones a derechos humanos al interior del sistema comunitario. Y puede resolver, es un órgano también de tipo legislativo.
El reglamento interno es producto de la asamblea, de los acuerdos de la asamblea regional, por ejemplo. Los consejeros, los que vemos por acá, los consejeros regionales son aquellas personas que por lo general cubrieron todos los niveles de autoridades en su comunidad y a nivel regional. Y después de terminar su cargo, entonces quedan como esos consejeros, esas personas que van a acompañar a todo el sistema en caso de algún problema. Los coordinadores regionales consultan de manera seguida, ¿no?, a estos consejeros para resolver problemas. Por ejemplo, les piden consejo. Hay consejeros a nivel comunidad que hacen también lo mismo, que son los principales de la comunidad. Al otro lado puse el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria, que es el órgano pues ejecutor, es la policía, ese comité ejecutivo es quien organiza, administra a las policías comunitarias de todas las comunidades. Hay un comité que se llama el Comité de la Figura Jurídica, que hace el puente con las autoridades del Estado, porque se ha dado casos donde hay personas que no quieren ser sujetas a la jurisdicción comunitaria y entonces acuden ante derechos humanos, pero acuden ante las instancias del Estado y entonces la comunitaria recibe órdenes de aprehensión, pero entonces recibe todo lo que el aparato hegemónico del Estado, lo que es la legalidad, pues va a imponer en estos casos. Y la figura jurídica hace ese puente. Hay un comité de mujeres. Gracias, sí, ya me apuro rápidamente. Hay un comité de mujeres también que vela por la educación en los pueblos y en las comunidades en relación a los derechos de las mujeres, ahorita que estaban hablando de interseccionalidades. Y también es el comité de mujeres quienes han intervenido en algunos casos cuando las personas que van a estar sujetas a reeducación son mujeres. Las materias, como decía en un momento, que ocupa la policía comunitaria y la justicia comunitaria es de todo tipo de conflictos, desde robo menor, conflictos familiares, incluso divorcios, separaciones, pensiones alimenticias, ahí se depositan en la CRAC, también ahí se establecen. La brujería también es una falta grave en la comunitaria. Los daños contra la salud también se han visto casos, hay expedientes al respecto, homicidio y feminicidio. Todos los casos. Es importante decir que a partir del 2011 hay una ley en el Estado de Guerrero, que es la Ley 701, que reconoce la existencia de la CRAC, que reconoce las funciones coadyuvantes de la policía comunitaria en tareas de seguridad. Sin embargo, este reconocimiento evidentemente pues siempre va a ser limitado. ¿Qué hace la comunitaria frente a este reconocimiento? Sí lo utiliza, pero lo utiliza para los embates externos, ¿no?, del derecho. Pero al interior, ellos y ellas siguen trabajando en este sentido, de acuerdo a su reglamento interno. Aquí están los diferentes pilares de la justicia comunitaria, que ya había mencionado, me voy más rápido. Quería mencionarles antes de la conclusión, solamente, si me permiten, me robo un medio segundo más, leerles algo que me dijo Bruno Plácido Valerio. Bruno Plácido Valerio fue asesinado el mes de octubre pasado cuando iba a hacer gestiones para sus pueblos en Chilpancingo, en una oficina de gobierno. Bruno Plácido Valerio es un fundador de la policía comunitaria, es un consejero. Posteriormente, por cuestiones también de política, se estaba diciendo que los pueblos indígenas no hacen política, se separó de la policía comunitaria, seguía fungiendo como consejero, pero él crea un grupo de autodefensas. Las autodefensas, a diferencia de la policía comunitaria o de las policías comunitarias, es que las autodefensas su objetivo es sobre todo el crimen organizado. Bruno Plácido Valerio estaba ocupándose de eso y gestionaba muchos servicios para los pueblos y las comunidades. Él crea la UPOE, la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero, quienes también sé que el Estado mexicano le había pedido a veces incluso apoyo para hacer labores de inteligencia. ¿Por qué? Pues porque quienes conocen el territorio son los pueblos.
Quienes conocen a su gente, cuando se habla de administración de justicia, son los pueblos. Esas autoridades, esas personas saben quién y dónde está la gente, ¿no? Y Bruno hacía eso. Lo matan en octubre. De un balazo en la cabeza. Esto es para pues traer sus palabras también, no olvidar la labor que él hizo. Aquí en una de las momentos de plática donde Bruno tuvo a bien platicar y explicarme cómo era todo el sistema comunitario, pues voy a leer cuando me explica qué era la reeducación. Dice Bruno: nosotros llamamos reeducación porque castigo es otro tipo. Castigo quiere decir guardarse. Aquí llamamos proceso de reeducación porque es un proceso que vuelve a reeducar, reformar lo que tú, tu papá o tu mamá no pudo. Hay una autoridad que lo va a resolver. También en este sentido, decir, por ejemplo, si me permite nada más leerlo rápido, un caso de un homicidio, hablaba yo de la corresponsabilidad hace un momento, de la responsabilidad comunitaria, un caso de un homicidio donde, por ser un caso grave, esa asamblea regional de todo el sistema se da en la comunidad donde ocurre el homicidio. Esto ya fue hace muchos años. Pero resulta que antes del inicio, al inicio de la asamblea, el comisario suplente, una autoridad comunitaria, se levanta para pedir perdón por lo ocurrido en esa comunidad, ¿no? Dice: estos hechos que están sucediendo en nuestra comunidad nos apenan mucho porque no son ellos los asaltantes o los matones, el pueblo entero está manchado. El nombre de nuestro pueblo ahora será citado en todas partes y no será por el reconocimiento que haya obtenido, por el esfuerzo de nuestro trabajo, sino porque uno de nuestros vecinos cometió el peor daño en contra de su propio hermano, por lo que ruego ustedes presten atención para que nosotros podamos encontrar solución a esta problemática. Esto creo que ilustra también los valores comunitarios, este sentido de justicia y de comunalidad. En esa misma asamblea, un vecino, participante de la asamblea, dice: bueno, que le hayan quitado el dinero está bien, bueno, no está bien, pero eso dijo. Pero que le hayan quitado la vida es reprobable, porque la vida no se compra. Por eso es necesario que todos busquemos la forma de cómo, estamos hablando de homicidas, de cómo cuidar a estos muchachos para que no vuelvan a hacer lo mismo. Tenemos que enviarlo a reeducación para el bien de este pueblo. En ese sentido, pues termino con esta conclusión. No solo los órdenes normativos indígenas deben de ser armonizados con el derecho positivo mexicano, sino que el derecho positivo mexicano debe armonizarse considerando otras formas de justicia y de normatividad. Como dice por ahí Michel Alliot, un antropólogo francés: dime cómo piensas el mundo y te diré cómo piensas el derecho. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Araceli Mendoza Antúnez por esta brillante exposición. Y bueno, hace unos días teníamos un congreso de justicia terapéutica en donde se establecía que la justicia terapéutica debería de ser parte del derecho positivo. Y yo creo que también la normativa indígena tendría que ser parte del derecho positivo mexicano. Muchas gracias, doctora. Creo que estamos en el camino. Se encuentran presentes los representantes de las principales comunidades indígenas, quienes han trabajado mucho en los centros comunitarios de justicia cívica, que ya tienen certificaciones en mediación y que están avanzando mucho en ese camino y en esa reconstrucción por la paz. Nos toca a nosotros seguir privilegiando los derechos de todos nuestros hermanos. Muchas gracias. Y desde luego generar, repensar el concepto de justicia y verla desde un enfoque más humanizado. Pues muchas gracias a nuestras excelentes ponentes el día de hoy.